La mejor manera de defraudar expectativas es ponerlas muy por alto. Nada, muchas gracias, Antonio y José Joaquín. Buenas tardes. Vengo con sumo placer a pensar y hablar con ustedes de la fe a propósito de la película La vida de Pi, del director Ang Lee, del pasado año, 2012, que no obtuvo el Oscar a la mejor película, pero sí se llevó 4 Oscars, que no está nada mal. Y uno de ellos, de los más importantes, el de mejor director, el Oscar al director. Y bueno, sí que es para mí un grato placer hablar de la fe y del cine, de las dos cosas. Porque el cine me ha ayudado mucho a comprender algunas de las cosas que intento creer o en las que estoy creyendo, unas veces más y otras veces menos. Y además el cine me ha ayudado, y así lo he empleado en las clases de religión en el instituto, a entender que la espiritualidad pasa por los sentidos. Y del mismo modo que en el cine hay que tener los sentidos allí totalmente atentos para ver, para escuchar, pues lo mismo ocurre con el interlocutor de la fe, que si uno no tiene los sentidos abiertos y totalmente dispuestos, pues igual le pasa por delante y no lo descubre a ese interlocutor, a aquel que lucha en la noche con Jacob. Yo voy a intentar reventar lo menos posible la película a los que no la habéis visto. Entonces, igual lo voy a intentar. ¿Quiénes no la habéis visto? A ver, levantad la mano. No voy a poder evitar decir que sale un tigre. Voy a empezar con un amigo que está en Guatemala y que es muy aficionado al mundo oriental y que sabía que, porque está siempre conectado con la diócesis a través de la página web, Quique, me ha dicho un refrán chino que me va a servir como frontispicio a la conversación. Dice que hay un refrán, un adagio chino que dice: tú decides cuándo te subes a un tigre, pero solo él decide cuándo te bajas. Yo creo que sí, que le cuadra. Bueno, el título dice La casa de las 1000 estancias o de las 1000 moradas, porque hay un momento en la película en que se dice literalmente eso, cuando se habla de las dudas. Cuando hay un personaje que dice que si en la fe se admite la duda. Y entonces dice el protagonista, Pi, Martel. Bueno, la película está basada en un libro de Jean Martel con el mismo título, La vida de Pi. Entonces el protagonista dice algo así como: es una casa con 1000 habitaciones y en todas ellas existe la duda. A mí la película me va a servir para hablar de la fe, de qué cosa es creer. Ese es mi libro. El libro que yo he venido a vender hoy es qué cosa es creer. Y luego, a propósito de la película me va a servir de excusa. Ya os anuncio que la película, como me venía diciendo ahora una alumna del Instituto Teológico, que sí que la ha visto, la película está abierta a muchas interpretaciones, con lo cual yo no voy a decir qué quiere decir la película, que sería pretencioso por mi parte, y permitidme lo que lo diga en plan provocativo, y pobre por la vuestra si esperaseis eso. Porque nadie os debe decir qué quiere decir la película. Solo vosotros podéis decirlo. Solo vosotros. Yo podré aquí decir qué cosas me han sugerido a mí, y me las ha sugerido a lo mejor no porque la película dé para ello, sino porque yo la he visto con mi propio bagaje, ese de Linnea, Mozorrente y todo lo demás. Entonces a lo mejor eso es lo que me ha llevado a ver estas cosas en la película. En primer lugar, la película en un momento me sugiere algo sobre dónde es posible que las personas que lleguen a encontrarse con Dios puedan reconocerle. Solo dice el protagonista de la película que no conoces a Dios más que si alguien te lo presenta. Esto para algunas personas recelosas con la fe y con la religión sería una pobreza de la fe, ¿no? Porque lo que es evidente no hace falta que te lo presente, que el sol brilla, que hoy está nublado, que llueve, eso está ahí. Entonces, pues, qué poco valor tiene esto que solo lo conoces si alguien te lo presenta. Pero si lo pensáis bien, no es una pobreza. De hecho, nos presentaron quiénes somos, hasta nuestra propia identidad nos la presentaron los demás. En el diálogo con el otro es donde uno descubrió quién era.
Así que no es empobrecer a Dios, decir que a Dios se le conoce si alguien, con su testimonio, con su ejemplo, o con su búsqueda, con su duda. En mi historial creyente hay algunos ateos que me ayudaron muchísimo a creer en Dios. A veces te puede presentar a Dios un ateo. Y al revés también. Dice la Gaudium et Spes que una de las posibles causas del ateísmo contemporáneo es que los propios cristianos hayamos dado un antitestimonio de Dios. Fijaos, qué paradoja. Dios te lo puede presentar un ateo y un creyente puede hacer un ateo. Es la experiencia en lugar de encuentro con Dios. Experiencia quiere decir la vida, la historia, y por lo tanto quiere decir aquello que tú ya vives habitado por otros. Nadie atraviesa la vida en una soledad absoluta. Todos estamos habitados por aquellos que nos quisieron y de una manera muy, muy especial por aquellos que ya no están con nosotros, pero que viven en nosotros. Y ellos también nos hablan de Dios, o nuestra nostalgia de ellos nos habla de Dios. Pues Dios, y la película La vida de Pi es una película que sin ningún tipo de pudor ni de complejo nombra a Dios. De hecho, el personaje es un enamorado de Dios. Hay un momento en que tiene un conflicto. Si leéis la novela, que es muy bonita y que os la aconsejo, hay un momento en que el protagonista, esto además no es en la película, con lo cual mejor, tiene un conflicto porque él está siendo atraído al mismo tiempo por su tradición natal, que es el hinduismo, y luego por otras dos religiones que estaban presentes y que siguen presentes en la India, como son el cristianismo y el islam. Y hay un momento en que coinciden en un paseo marítimo, que él está con su padre, el imán musulmán, un sacerdote hindú y el sacerdote católico. Y los tres están discutiendo la posesión, la pertenencia de aquel creyente. No, que quiere ser cristiano o católico, que lo he visto yo, si viene a la iglesia y se santigua. Y el hindú dice, pero si hace la puya, hace el sacrificio todos los días con una devoción que es envidiable. Y el imán dice, pero si yo lo veo todos los viernes, no falta ni uno solo en la mezquita. Y entonces él le dice a su padre, ¿y esto qué problema hay si yo lo único que quiero es amar a Dios? Es una película que habla sin ambajes, que nombra sin ambajes a Dios. Es más, es muy crítica, sobre todo la novela es muy crítica con el agnosticismo, que entre nosotros tiene así un cierto pedigrí, ¿no? No, yo ni creo ni no creo, tal. Pues la novela es muy crítica con los agnósticos. Y dice que, hombre, pero creer o no creer, pero que te la duda. De todas maneras, creyentes, ateos y agnósticos sí que compartimos el mismo terreno experiencial de la vida que nos lleva, que nos trae. Ese es el lugar de encuentro con Dios. Esa es la zarza ardiente, la vida. Y la película, de alguna manera, invita a que descubramos que la fe solo se puede presentar en ese terreno, en el de la vida. Las religiones son presentadas como lo que son y como lo que nunca deberían dejar de ser. Las religiones son cicerones de un gran museo, pero la obra de arte no son ellas. La obra de arte es el Dios del que ellas hablan. Ellas solo son guías. Esto tiene un nombre entre nosotros, entre los cristianos, los aquí presentes, sobre todo los sacerdotes, y lo habéis oído más de una vez, lo de mistagogia. Introducción al misterio. Quien te guía hacia el misterio. Pues las religiones son eso, ellas no son el fin. Ellas son como el dedo que apunta a la luna. Y por eso aquellos tres personajes religiosos se equivocaban al pretender que aquel creyente les tenía que pertenecer de manera exclusiva a una u otra religión. Él buscaba a Dios y todas le estaban hablando de Dios. No obstante, es cierto, y en ese sentido el padre de Pi se lo hará ver, yo creo que con buen criterio, es cierto que antes o después uno va concretando el camino que le permite buscar de mejor modo. Los caminos son necesarios. Esta mañana una alumna me ha dicho, Javi, para creer en Dios no hace falta creer en la iglesia. Digo, no, claro, faltaría más. Dios es un huésped sumamente agradecido y a quien le quiera acoger, le acoge casi sin condiciones. Pero también le he dicho, pero yo personalmente soy de los que, a lo mejor porque soy más débil, necesito caminar hacia Él con otros. Las religiones permiten que algunas personas se encuentren con Dios ayudados por el testimonio, por la comunidad, por la corrección fraterna también, por el apoyo, por el calor de otros. Las religiones tienen un papel de mediación. Ellas no son la meta, ellas no son la obra de arte. Ellas solo guían, acompañan, pero con
con quien te tienes que encontrar, el que debe habitar esa casa de las 1000 moradas que es tu vida, eres tú. Y no obstante, las religiones no pueden evitar dejar de publicitarse. Y no es por afán proselitista, como debería serlo, ha sido a veces. Es que quien conoce algo verdaderamente valioso, y de hecho el protagonista de la película no para en todo momento de proponer lo que es el tesoro de su vida, quien conoce algo valioso sería un miembro muy ruin de nuestra especie si no lo intentara compartir. No debe molestarnos que alguien que ha encontrado una verdad curativa o una meta verdaderamente atractiva hacia la que caminar quiera compartirla con nosotros. No debemos ver con malos ojos el intento de que el que cree en Dios pues lo comunique y lo anuncie. Nosotros los cristianos lo venimos haciendo 2000 años y no deberíamos sentirnos celosos ni recelosos de que otros lo hagan. Y algunos de ellos además son más antiguos que nosotros. Por ejemplo, los judíos. No conoces a Dios hasta que te lo presenta. Y un lugar donde puede surgir ese encuentro es en el naufragio. La película es un naufragio, ya lo comunico. Como decía también un alumno, dice, esto es como el Titanic, que todos sabemos cómo acaba. El barco se hunde, y digo, sí, eso es verdad. Hay un naufragio. El naufragio es un lugar existencialista. El existencialismo es una filosofía que dice que la vida es una birria, porque al final hay un naufragio, que es la muerte. Los existencialistas más profundos dicen que lo peor es que encima, antes de ese naufragio, hay 8 o 10 más. El de una relación con una pareja, el de un fracaso profesional, en fin. Pertenece a la contingencia humana naufragar una y otra vez. El naufragio es un buen signo, una buena cifra de una característica de la vida humana, que es su contingencia, que es su fragilidad. Y en este caso también es un signo, el naufragio, de que solo en la prueba la fe es capaz de encontrar su verdadera riqueza y su verdadera capacidad de ofrecer luz. Y la ofrece. Y toda la película va de esto, de cómo la fe ofrece una luz para que el naufragio no sea resuelto de una manera, no ya por la muerte en sí misma, sino por todos los desencadenantes que llevan hasta el desenlace final de la película, pues que no sea una auténtica tragedia. Todos sabéis que la historia humana está salpicada de naufragios colectivos tremendos. De hecho, perdonad este paréntesis filosófico, a ver si es el último, pero de hecho hay quien dice que la razón moderna, tan poderosa, tan capaz de sí misma, en este siglo naufragó. Naufragó cuando no solo no pudo evitar, sino que de alguna manera llevó a una catástrofe tan sangrante como fue la Segunda Guerra Mundial, con episodios tan absolutamente deshumanizadores y oscuros como fue el Holocausto, en el que murieron 6 millones de judíos. Y lo terrible es que uno sabe que en la vida han ocurrido más de un holocausto y más de una tragedia de este tipo. La razón también tiene sus naufragios, ¿eh? Cada vez que nos alertan de la destrucción de la naturaleza, nos están diciendo esta razón nuestra, que es capaz de analizar, descubrir, inventar, no es sin embargo capaz de desarrollar todo lo positivo que hay en el ser humano para intentar evitar el naufragio. En la película ocurre también, hay un momento en el que la madre salva de otro tipo de naufragio, en una comida familiar que a veces puede convertirse en un naufragio, puede explotar, estallar una tormenta como la de anoche en Albacete. Pues la madre rescata ahí al pobre Pi, que está siendo de alguna manera zarandeado por el escepticismo del padre, y le dice: la ciencia siempre te podrá decir, y solo ella, y mejor que ella nadie, cómo funciona lo de fuera, pero de lo de dentro ella no te va a poder asistir. Entonces, el naufragio puede serlo para la fe, puede serlo para la razón. Lo que es triste y dramático es que puede serlo para algo que tenemos en común, creamos o no, que es para el sentido de la vida, para poder vivir la vida con sentido. Y la película va de eso,
no va solo de la fe en Dios, va de la fe en el sentido de la vida y de si la fe religiosa podría aportar, ayudar en algo a encontrar el sentido a la vida. Pero hay un aspecto especialmente incomprensible dentro de los naufragios humanos, y es cuando te topas con el mal. No con el dolor, no con el sufrimiento, no con la enfermedad, sino con el mal, con la maldad, que por cierto también es humana. Vive en una de las estancias que constituye la casa del ser humano, vive la maldad, vive el sentimiento negativo que es capaz de avasallar lo más puro, lo más digno, lo más inocente. Y eso no tiene fácil respuesta. Y cuando nos surge, cuando se nos presenta ese aspecto tan negativo de los naufragios humanos, como es el del mal ocasionado de manera voluntaria, ahí, y lo digo de esta manera, ahí hasta la fe se queda muda. Es decir, la fe puede servir en algún momento como balsa del naufragio, pero la fe no va a borrar los efectos dramáticos que haya tenido ese naufragio. Y esto me da pie para un tercer aspecto. El primer aspecto es, a Dios no lo conocen si no te lo presenta. El segundo es, naufragios los hay a miles, y especialmente el del mal querido, el de la maldad, hace enmudecer hasta la mismísima fe. Por lo que es preferible no adelantar una respuesta que nos va a dejar descontentos, es preferible callar respetuosamente, como nos decía don Victorio que hiciéramos cuando no teníamos nada que decir. Don Victorio decía, cuando os juntéis con algún enfermo que está en sus últimos momentos, es preferible que os calléis a que digáis alguna tontería. Es preferible que la religión no adelante una respuesta que queda de parte del misterio de Dios, si existe, a los que en él creamos, o de la vida que todos compartimos. Ni siquiera el pecado original responde al mal cuando te encuentras con él. Por cierto, paréntesis, ver también El bosque, de Night Shyamalan, la película El bosque, de Night Shyamalan, de Village en inglés, pero la titularon El bosque. Ahí aparece como el mal es capaz de romper todas las barreras y filtrarse incluso en comunidades que han pretendido dejarlo fuera, porque va con nosotros, que es tal vez la única verdad que tiene ese relato del pecado original, que el mal va con nosotros, no que esté resuelto y explicado. La fe puede servir de balsa en medio del naufragio, puede servir de clave para interpretar lo que está ocurriendo. No va a disolver como una goma de borrar, no va a disolver el misterio del mal, pero tampoco puede confundirse con ciertas islas paradisíacas que parecen que son el cielo en la tierra y que cuando uno las mira así en profundidad, espejismos, señuelos, son auténticas trampas mortales. Y la fe puede en algunos casos convertirse en una de estas trampas mortales. Me explico. En la película además de un naufragio en una isla. Y la isla a mí se me antoja que está evocando esos señuelos que son ficticios, pero que el ser humano los necesita, porque su situación es muy menesterosa, muy carencial, muy necesitada, y entonces es capaz de literalmente embelesarse con aquellos discípulos que miraban al cielo y el ángel les tuvo que decir, hay mucho que hacer, no os quedéis aquí mirando las nubes. Pues esas islas pueden ser, las hay por doquier y a miles, puede ser una idea ficticia de ti mismo, puede ser un sucedáneo de felicidad, como los hay, la droga, el consumismo, creer que la felicidad te la va a dar lo que tienes, cuando estás condenado a dejarlo todo aquí y no te va a acompañar nada más que lo que tú hayas sido. ¿Veis? Señuelos, islas paradisíacas, pero falsas, las hay. Y tienen en común que son destructivas. Bueno, pues para algunas personas también la religión puede ser una isla de estas. Y en ese sentido,
yo al menos le daré la razón a aquel que dijo que en algunas ocasiones, administrada sin la dosis que tiene de realismo y de compromiso con la realidad, la religión puede ser obvia. Acaba de publicar, no lo he leído aún, pero acaba de publicar el teólogo alemán Jean-Baptiste Metz una obrita que se llama, a ver si lo digo, espiritualidad con realismo o algo así. Espiritualidad de ojos abiertos. Espiritualidad de ojos abiertos. Toda la película La vida de Pi es una invitación a que recuperemos y cultivemos la dimensión espiritual. Pero yo complemento esta invitación que hace la película de La vida de Pi, la complemento con esta sugerencia que hace este teólogo. La espiritualidad cristiana, al menos, no es una espiritualidad de aislarse en paraísos artificiales donde uno se siente muy bien, mientras a su lado millones de personas lo pasan muy mal. En este sentido recuerdo que no sé si fue en la Caritas in Veritate o en el mensaje de la Jornada Mundial para la Paz, el Papa Benedicto XVI decía: hay una crisis todavía más grave que la financiera que atraviesa Europa, y es la crisis alimenticia que mata de hambre a millones de personas. Es decir, que esta llamada a la espiritualidad, que supone encontrarte contigo mismo, que supone, como veremos ahora en el siguiente paso, integrar tu subjetividad, ese compañero tuyo que eres tú mismo y que a veces resulta tan difícil de aceptar, como todos sabéis, ¿no? Que a veces uno difícilmente se acepta a sí mismo y que parte de los sufrimientos que algunas personas producen a otras se debe a que ellos no se querían ellos mismos. Bueno, pues la espiritualidad, que puede ser una gran herramienta, que puede ser una gran vía para aceptar la subjetividad de una manera positiva para ti y para los demás, no puede confundirse con un señuelo o con una trampa. Como aquello de Sor Inés de la Cruz, las trampas de la fe. El librito, su libraco de Octavio Paz sobre Sor Inés de la Cruz, Juana Inés de la Cruz. La fe o las trampas de la fe. La fe puede crear también trampas. Si tu fe no te está ayudando a aceptar tu subjetividad de un modo positivo y no te está ayudando a hacer más felices a los demás, puede que en lugar de fe estés atrapado en una isla carnívora que te está devorando a ti. Tu fe tiene que desplegar en ti todo lo que de positivo tienes. Si no es así, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Has identificado la isla? La isla que nos devora. Y sabéis que hay un montón de paraísos artificiales que no nos pueden devorar. Hay un naufragio. Yo no quiero hablar sin destripar la película. Hay un naufragio, hay una isla y hay un tigre. Hay un tigre de Bengala. La película se ha llevado 4 Oscars. Además del Oscar al director, se ha llevado el Oscar a la fotografía, se ha llevado el Oscar a la banda sonora y el Oscar a los mejores efectos especiales. La película tiene efectos especiales, de hecho es 3D. Hay un tigre, ¿no?, hermoso y precioso. A nadie se le escapa que, situándose como se sitúa en la tradición hinduista, pero bueno, esto es igual para el judaísmo, para el cristianismo, para el islam, para el hinduismo y para el budismo, a nadie se le escapa que el tigre podría ser, quién sabe, ese yo que el que más y el que menos tiene que domesticar y amaestrar para que no te devore. Esto todas las religiones lo dicen, todas. Aquí, los que estuvisteis en aquella charla que tuvimos el año pasado sobre el budismo, recordaréis que yo evocaba los 10 cuadros del boyero, que es una fábula del budismo zen, donde se habla de un hombre que tenía un buey que se le perdió, luego lo encontró paciendo y así silvestrado en lo más recóndito del monte, y tuvo que volver a domesticarlo porque se había silvestrado. Y cuando lo domesticó, se subió encima de él, ya hechos amigos de nuevo, y volvió a la aldea. ¿Y sabéis lo que hizo? Irse a la cuadra y estar allí adorando al buey para no volver a perderlo. Pues no, lo que se hizo fue dejarlo despreocupadamente e ir a hacer sus tareas al mercado. Al yo hay que domesticarlo, pero no hay que vivir toda la vida centrado en el yo. El buey es para cumplir sus tareas, pero no para que tú vivas esclavo de él. Pero es verdad que cual tigre, que como decía mi amigo Quique, según el refrán chino,
te puedes montar en él cuando quieras, pero solo él va a decidir cuando te bajas. Ese tigre puede ser muy bien, puede ser, me atrevo a sugerir, cada uno que lo interprete como quiera, y todas las interpretaciones seguramente sean ciertas. Pero pudiera que sea esa lucha denodada con la propia subjetividad que llevan a cabo todas las religiones. Antes os nombraba la palabra mistagogia, pues ahora voy a nombrar otra de la tradición cristiana, ascesis. Los grandes místicos eran a su vez grandes ascetas. Las espiritualidades religiosas prometen, y creo que con razón, frutos exuberantes, pero solo los podrás disfrutar si atraviesas una gran ascesis. El silencio de la mente permite encontrarte contigo mismo, pero te duelen las rodillas y el trasero, con perdón, de estar sentado, y tienes que hacer un esfuerzo tremendo para que tu mente no vaya de acá para allá. Quiero decir que la espiritualidad, que efectivamente es una vía de adiestramiento y de domesticación del yo, requiere una práctica, una constancia, a la que no estamos ni acostumbrados ni muy predispuestos, porque, aparte de la pereza, que algunos la tendrán más que otros, pero lo que sí que tenemos como parte del mundo en el que vivimos es una vida demasiado ajetreada, dispersa y agobiada como para que uno de una forma constante le dedique tiempo y energía a encontrarse consigo mismo. Tal vez el tigre que aparece en esta película y que se llama Richard Parker, tal vez sea ese yo que hay que intentar domesticar. Hay diferentes escuelas de amaestramiento. El budismo, por ejemplo, pretende disolverlo. En realidad el yo no existe. Cuando caigas en la cuenta, mejor para ti. Yo soy heredero, por un lado, del judeocristianismo y por otro lado, yo como ustedes, claro, de la tradición grecolatina, y yo sí creo en el yo. Yo, como decía mi buen amigo Fernando Parra, que es uno de los que habita en esta casa de 1000 estancias que es mi alma, yo, como decía Fernando Parra, con cierto espíritu así de rebeldía contra la propia tradición cristiana y las propias tesis, decía, a mí que me digan que renuncien a lo que sea, pero yo no voy a dejar de ser yo. Bueno, pues nos cuesta luchar y trabajar ese yo, pero en cualquier caso es verdad que yo, como soy de la tradición judeocristiana y occidental, sí creo en la existencia del yo. No creo que seamos una simple suma de agregados, que dice el budismo, que es como define el yo el budismo, una suma de agregados. Cuando descubres que no tiene entidad, pues eso que has avanzado hacia la liberación y la iluminación. Nosotros somos herederos de una tradición en la que el sujeto es consciente de que existe, entre otras cosas, porque es interlocutor de otro gran sujeto que es Dios. Toda la Biblia es la historia, el relato de un gran diálogo, de una gran conversación. Y no hay conversación sin sujetos. Esto no es un eco vacío, hueco. Hay un tú amoroso que es el que suscita esta palabra que me dice a mí mismo. Ahora bien, como no solo, y lo quiero dejar claro, las religiones son portadoras de espiritualidad, supongo que de eso hablará también Antonio Carrascosa, hay que dejar constancia de que la espiritualidad es universal, no solo patrimonio de las religiones, y que estas tesis de lucha y amaestramiento del yo, pues la puede llevar a cabo un creyente, un agnóstico y un ateo. En cualquier caso, va a pasar por una cierta simplificación de su vida y por muchas renuncias, para unos y para otros. Hay una filosofía que habla de esto, que habla del cuidado de sí. El cuidado de sí como una manera de poder cuidar de los otros. Quienes habéis cuidado de un mayor o quienes habéis trabajado en el mundo de la sanidad, sabéis que hablan mucho del cuidado del cuidador, ¿no? El cuidador también se tiene que cuidar. Pues esto que se aplica para aquella persona que tiene que cuidar a alguien muy dependiente, hemos de aplicarlo para ese enfermo dependiente de nosotros mismos, que es el yo, el que de vez en cuando hay que cuidar y al que de vez en cuando hay que darle largas para que no se enseñoree de una manera caprichosa de nuestras vidas. Hay pues un naufragio, hay unas islas paradisíacas, hay un tigre que domar y hay, no voy a decir más, la película, no voy a decir
más. Bueno, sí hace otra cosa más. Y hay también una presencia continuada de las religiones en toda la película. Plantea algo que a lo mejor nos puede parecer un poco chocante. Se puede creer en varias religiones, se puede practicar. A mí me resulta difícil, pero lo que sí que digo por propia experiencia es que sí que es verdad aquello que decía, yo creo que era Miller, uno de los estudiosos de la historia y el hecho religioso, que decía: el que no conoce más que una religión no conoce ninguna. De hecho, la tuya, si es la cristiana, te llega ya entreverada de judaísmo, de presencia del mundo helenístico. La tuya, tu religión, ya está habitada por otras. Pero bueno, en cualquier caso, en esta propuesta de una espiritualidad enriquecida por la pluralidad de las religiones, se plantea un tema que a mí me parece que es como dicen en los periódicos y en la tele, de rabiosa actualidad. Y si no es de rabiosa actualidad, sí que es de una relevancia sumamente notable. Las religiones están llamadas a entenderse. Eso es lo que proponía Hans Küng. Las religiones están llamadas a entenderse, porque si no, colaborarán a destruirnos. Y la mejor manera de entenderse es conocerse y valorarse mutuamente. Descubrirán que tienen muchas cosas en común. No sé si es posible practicar 3 religiones a la vez. A mí, con la mía, no llego, no lo sé. La mía ya me da, incluso en algunos aspectos, me queda demasiado grande, pero lo que sí que es verdad es que la película es una vacuna contra el exclusivismo religioso. Y esto sé que a algunos cristianos le puede plantear un problema, y no es un problema caprichoso ni arbitrario, es un problema teológico serio, que es el problema de la verdad de la religión. Pero la película está invitándonos, y la novela, a algo que también han pensado otros de una manera así menos poética, pero muy bien razonada. Están invitándonos a descubrir que la fe religiosa está hecha de interpretación. Como ver películas, por cierto. Por eso es tan bueno ver películas para la fe. Tu fe es una interpretación. Porque tu fe requiere de un encuentro tuyo personal con aquello en lo que crees. Y tú inevitablemente interpretas. Inevitablemente interpretas. Entonces, la verdad de las religiones, como decía el Dalai Lama, es solo la verdad de lo que a ti te haga vivir y la verdad de lo que a ti te haga ser mejor o mejorar. Esa es su verdad. ¿Quiere decir esto que estamos a favor del sincretismo? ¿Aquí todo vale? No, pero no porque sea malo, sino porque es que eso sí que no se puede vivir. Antes o después, incluso que tú cogieras aspectos de distintas religiones, estarías cogiendo unos y estarías renunciando a otros, o porque los ignoras, o porque libre y voluntariamente, al decir yo cojo el Islam, pero no voy a coger su tabú alimenticio. Eso ya... Pero la verdad de la religión es una verdad del tipo de verdades interpretativas, no del tipo de verdades lógico-empíricas. No es del tipo de verdad si A no B, si B no A. Es más bien del tipo de verdad si yo me encuentro con esta verdad y me permite, como decía Jesús, edificar mi casa sobre un cimiento sólido y firme, de manera que la puedo habitar, entonces será verdad. ¿Me explico? La verdad de la religión no es una verdad que pueda competir en una tabla de verdades de la lógica, sino que es una verdad que compite en otro nivel, que es el nivel práctico, en el sentido que ha conseguido dotar a tu vida, la coherencia que ha conseguido darle a tu vida. En la película, el protagonista se ve enriquecido porque está enamorado de Dios por varias religiones. Yo creo que en la realidad, aunque uno viva solo su religión, descubrirá que en esa misma religión hay presencia y huella de otras, y si tiene contacto, y yo lo aconsejo, con otras tradiciones religiosas, pues también descubrirá cómo esas otras tradiciones religiosas iluminan o le ayudan a comprender mejor aspectos de su propia religión. Esto nos permitiría superar ese exclusivismo en el que a veces estamos anclados y que no nos deja vivir de una manera verdaderamente saludable la verdad que la religión tiene, que no es una verdad excluyente. Es una verdad acumulativa, conforme la vas experimentando, en la medida que experimentas que ella te sostiene a ti con firmeza, tú crees que ella es verdadera.
Por eso me parece que la película y la novela en la que está basada podría permitir muy bien ayudar a salir de ese callejón sin salida que es el exclusivismo religioso. Y que yo digo, o salimos de él, o las religiones, en lugar de contribuir, o que deben contribuir, podrían convertirse en munición para esa escalada interminable de violencia que parece a veces la historia humana. Las verdades de la religión son del tipo de verdades interpretativas. Es decir, me explico mejor, si puedo, que hay una parte que te viene dada, pero hay otra la decides tú. Hay otra que la pones tú. En la vida te surge porque alguien te lo presenta, la verdad del Dios cristiano, judío, musulmán, budista. Los budistas no hablan de Dios, pero bueno, el hinduista. Pero aparte del elemento heredado, transmitido, comunicado, del que los cristianos creemos que tiene la iniciativa de esos elementos, la última iniciativa del mismísimo Dios, aparte de eso, tú tienes que tomar una decisión que tú estás interpretando. Y de eso va la película. Los que la habéis visto sabéis que al final todo va de decidir qué interpretación es la que más satisface tus interrogantes sobre lo que ha ocurrido. ¿Me explico? La solución última que plantea la película la decides tú. Tú elegirás qué lectura te parece más creíble. Y por cierto es lo que hemos ido haciendo todos nosotros a lo largo de estos años. Elegir la interpretación que nos parecía que satisfacía más los interrogantes experienciales que teníamos. En definitiva, un jardín de senderos que se bifurcan es un cuento de Borges que siempre me ha gustado mucho para hablar de esta confluencia de las religiones. Un jardín de senderos que se bifurcan, pero inevitablemente se entrecruzan. Se bifurcan y se entrecruzan. Y uno va decidiendo en qué sentido este sendero le permite llegar más hacia su propia meta. Como quiero que luego dialoguemos, y han dicho de mí que yo soy conciso, no me voy a alargar más. Voy a terminar con otro relato y así hay un momento para el diálogo, ¿vale? Igual alguien esperaba una charla más cinéfila, pero no, era yo, mi libro era este. En la película y en la novela hay candente una idea que la de ve a tal que te contará una historia que te hará creer en Dios. Y el Dios no te puede hacer creer nada ni nadie más que tú. Fijaos, he empezado diciendo, a Dios no se le conoce si no te lo presenta, pero en Él solo crees tú y nada más que tú y por ti mismo. Hay un libro precioso de Italo Calvino que está lleno de relatos fantásticos sobre ciudades imaginarias. Cuando yo vi esta película me acordé de este relato. Y como son ustedes tan amables de haber venido y haberme escuchado tan atentamente, pues ahora yo les regalo este relatito que lo tienen en el libro Las ciudades invisibles. Justo en el apartado de las ciudades sutiles. Se llama así. Se supone que Isaura, ciudad de los 1000 pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo. Donde quiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí, y no más lejos, se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. En consecuencia, religiones de dos especies se dan en esta ciudad. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando aparecen fuera del brocal de los pozos, en las roldanas que giran, en los cabrestantes de en las palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de tela metálica que encauzan el enroscarse de las sondas, en los tanques posados en zancos sobre los techos, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los sifones, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan las aéreas estructuras de Isaura, ciudad que se vuelve toda hacia lo alto.
El cristianismo tiene 3 naufragios en la Biblia. Uno fue universal, y de él se salvaron Noé, su familia y una pareja de cada especie. Otro lo padeció Jonás, y de él le rescató una ballena que lo llevó a cumplir su tarea, de la que huía, recalcitrante y renuente. Y hay uno tercero que no se consumó, porque andando encima del agua, por encima del oleaje, se acercó Jesús, y los discípulos comprendieron que su voz calmaba el temporal, detenía las olas, y que donde él estaba, el naufragio no terminaba en muerte definitiva. Muchas gracias. Oye, a los que la habéis visto, no la he destripado, ¿verdad? Bueno, he dicho que una balsa, una isla, un tilde, un naufragio. Con eso ya me diréis, con saberla, no me la